Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor, Elías dijo: Señor Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Bien, santos. Hoy estamos con el tercer mensaje en esta serie sobre Elías. Primer mensaje, os expliqué el contexto. Hablamos de monarquía, sequía y guía. Monarquía: 7 generaciones de reyes perversos, impíos. Y el rey de turno en los días de Elías se llamaba Acab. ¿Acab era bueno o malo? Malo. Estaba casado con una dama llamada Jezabel. ¿Dónde nació ella? Sidón. ¿Era buena o mala? Malísima, pero malísima. Acab, Jezabel. Y en este tiempo de gran apostasía, Dios envía una sequía. Está castigando a la nación. Pero dentro de esta sequía, Dios guía al profeta Elías, que sí guía, se deja guiar por la Escritura. La semana pasada vimos que Dios, en efecto, después de sostener a Elías al lado de un arroyo, el arroyo se seca. Porque claro, estamos en plena sequía. Y Dios se encarga de enviar a Elías hasta Sarepta en Sidón, territorio de esta hija del diablo Jezabel. Y él ahí recibe comida gracias a una mujer, una viuda que era gentil. Fuerte, ¿no? ¿Qué hace un israelita entrando en la casa de una persona gentil? Esto es impensable. Pero Dios sostuvo a su profeta en tierra de gentiles, mientras que en Israel, supuestamente la nación de Dios, querían linchar y matar al profeta. Es que lo dejamos ahí la semana pasada, que Dios bendijo grandemente a esta mujer por haber servido a Elías, y acabamos viendo cómo su comida fue multiplicada, tanto la harina como el aceite. Jesús habló de esta dama en el ministerio suyo en el Nuevo Testamento, y los galileos se enfadaron mucho porque él estaba dando a entender a los israelitas de que Dios quiere obrar entre los gentiles. Y a veces no nos volvemos muy nacionalistas, muy nuestros, y pensamos que Dios es solamente el Dios de nuestra iglesia local, Dios es solamente el Dios de Almería, Dios es el Dios de España. Y no, más allá de Almería Dios no obra, más allá de España no hay Dios. No, hermanos, Dios es global. Dios es internacional. Sí, Él quiere obrar en Almería, pero también quiere obrar en Sarepta de Sidón para su alabanza. De hecho, ¿qué es lo que Dios había dicho a nuestro padre Abraham en el principio? Yo haré que todas las naciones sean benditas en tu simiente. O sea, desde el día número 1, la meta de Dios siempre ha sido bendecir a las naciones. Y por eso en el culto hoy, sí, hay españoles, amén, pero hay personas de Ecuador, Panamá, Reino Unido. Dios está salvando a las naciones. Él es el Dios de los gentiles, no solamente de Israel. Hoy tenemos en la predicación 3 puntos, y ahí están como siempre en la pantalla. Punto número 1, acusación. La dama en su dolor va a acusar falsamente al siervo de Dios, Elías. Número 2, la oración. Elías, en vez de enfadarse con ella, ora por ella. Un ejemplo, ¿no?, de madurez espiritual. No pierde los papeles, confía en el Señor encomendando la causa a Él. Y número 3, wow, la resurrección. Hoy en el texto vamos a ver una resurrección de un niño que llevaba tiempo muerto.
resucita por el poder de Dios y Dios usa la oración de Elías para levantar al peque. Primer punto hoy, versículos 17 al 18, la acusación. Vamos a leer el texto, 1 de Reyes 17, versículos 17 y 19. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Bueno, antes que nada, después de estas cosas, ¿después de qué? ¿Después de qué cosas? Pues lo que habíamos comentado el domingo pasado. Después de la harina multiplicarse, después del aceite multiplicarse, después de estas cosas, ahora sucede otra cosa. ¿Y qué es esta otra cosa? Pues sigue diciendo el versículo: el hijo del ama de la casa, de la viuda de Sarepta, que había recibido multiplicación de sus bienes, su hijo cayó enfermo. Bueno, estamos aquí en un mundo de mucha enfermedad, ¿no? Tenemos aquí al hermano con la mascarilla puesta, la hermana Luz, pobrecita. ¿Quién no está ahora mismo enfermándose en pleno noviembre? ¿Verdad? Si tú ya no te has enfermado, lo siento, no quiero ser profeta de negatividad, pero te vas a enfermar. Estamos en noviembre, estamos a punto de entrar en diciembre. Si tú no estás tomando tus vitaminas, comiendo 6 mandarinas al día, lo siento, te vas a enfermar. La ley de la vida. ¿Por qué? Porque somos criaturas caídas. Estamos todavía sufriendo los efectos del pecado de nuestro padre Adán. Así que hasta que tú no estés en la gloria, tendrás que lidiar con la enfermedad. Todos aquí nos enfermamos. ¿Quién? ¿No? Incluso ahora mismo en el culto hay hermanos entre nosotros debilitados. ¿Cuándo seremos 100% liberados de la enfermedad? En el día del Señor Jesucristo. Cuando venga la nueva creación, la segunda creación, la recreación, la palabra de Dios nos dice, cito aquí, Apocalipsis 21:4, dice: no habrá más muerte, amén. No habrá más llanto, amén. No habrá más clamor ni dolor, aleluya, porque las primeras cosas pasaron. En el siglo venidero no tendremos necesidad de médico de cabecera, estaremos bien. Estaremos en salud eterna gracias al Señor. Las primeras cosas tienen que ver con el pecado, la enfermedad, etc. Esto no existirá en la segunda venida de Jesús. Así que, aleluya, nos espera un cuerpo glorificado. Bien, pero no solamente estamos en un mundo de enfermedad. El niño se enferma, pero seguimos con el texto. Dice que la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y cuando dice que no quedó en el aliento, ¿qué está diciendo? Murió, falleció, no es un eufemismo. Vale, este mundo no es solamente un mundo de enfermedad. Todos nos enfermamos, todos hemos estado 100,000 veces enfermos, ¿verdad? Y ahora en diciembre nos tocará de nuevo si Dios no nos libra. Pero también estamos viviendo en un mundo de muerte. Día tras día se celebran funerales aquí en este país. El año pasado, más o menos, en un día alrededor del mundo, ahora mismo dicen que la cifra es 150,000 personas mueren cada día. O sea, cada día, no cada mes, cada día. Y en España hoy van a morir 1,200 personas. En España la causa principal, del año pasado, la principal causa de muerte fueron tumores y problemas en el sistema circulatorio. Hermanos, lo siento. De nuevo, no quiero ser profeta de negatividad. Todos tenemos una cita pendiente con la muerte. Es que hoy te digo 2 cosas. 1, te vas a enfermar. Número 2, te vas a morir. ¿Quién tiene ganas de seguir congregándose con nosotros? Okay, unos cuantos van a querer darse de baja de la membresía, ¿no? Hermano, te vas a enfermar y te vas a morir. Lo siento, las cosas como son. La palabra dice en Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Dios nos da 70 años y en los más robustos son 80. Y muy poco, sí que hay gente, gracias a Dios, que alcanza los 80 y supera los 80, pero como general tenemos un tiempo asignado en esta tierra, 70, 80 años como promedio, y luego pasamos a la gloria. Algunos fallecen antes,
Otros fallecen después. Hemos tenido, ¿no? Incluso mi propia familia, ¿no? Una prima, 14 meses. Un amigo mío en la universidad murió de leucemia con sus 22 años. Hemos conocido a gente que ha muerto, ¿verdad? En su juventud. Y luego otros mueren ya siendo mayores. Pero amados, la muerte nos devora a todos. A los más adinerados de nuestra iglesia, la muerte va a devorarlos. Los hermanos más pobres también serán devorados por la muerte. Hombres, mujeres, españoles, extranjeros, blancos, morenos, todos hermanos vamos a morir. Todos tenemos una cita pendiente con la muerte. La única excepción será la última generación antes de la venida de Jesucristo. O sea, si te toca a ti vivir en esa última generación, cuando, ¿verdad? Cristo ha de regresar por segunda vez, si Cristo regresa y tú estás vivo, pues no te tocará morir. Pero el resto de la humanidad tiene que morir. Así que las cosas como son. Y por tanto, tengo que empezar hoy el mensaje predicando el Evangelio. Porque la única forma de ser liberados de la ira de Dios, de la que hemos cantado hoy, es mediante la fe en Cristo. Cristo murió en la cruz por los pecadores, resucitó al tercer día. Y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Pueden morir en paz. Y de hecho, si te conviertes a Cristo, la muerte es como una amiga. Porque la muerte te está llevando hacia la presencia de tu amado Rey, de tu amado marido, el Señor Jesús. Cuando tú naces de nuevo, todo cambia hasta contemplas la muerte de una forma distinta. Y esto lo vemos también en los funerales, ¿verdad? Una cosa sí era un funeral cristiano donde ha muerto, ¿no? Un fiel siervo de Dios, una mujer del Señor, y estás contento. Sí, hay lágrimas y por supuesto lamentamos la pérdida, pero hay un gozo en el alma. Pero cuando fallece un impío, cuando fallece alguien que se ha burlado del Señor a lo largo de toda su vida, ¿no? ¿Qué consolación hay? Es marcadamente triste, pero en Cristo hasta la muerte cambia, se transforma. Así que estamos en un mundo de enfermedad. Estamos en un mundo de muerte y estamos también en un mundo de falsas acusaciones. Esta mujer en su dolor no va a razonar correctamente, no va a pensar según la revelación de Dios y va a acusar a Elías de ser un estorbo en su vida. Seguimos con la lectura, esta vez versículo 19. La dama dice, y yo entiendo a la dama que está pobrecita, ¿no? Acaba de perder a su hijo. Y dice ahí, versículo 18. Ella dijo a Elías, si el niño se enferma y luego ahora está muerto. Dice, versículo 18. Ella entonces dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Está acusando a Elías. Ahora yo como papá, como padre, yo, de verdad, ni siquiera, no quieres pensar en esto. Pero yo creo que en esta vida habrá cosas. Yo no creo que haya nada tan doloroso, ¿no? En el plan puramente humano, ¿no? Perder a tu propio hijo, perder a tu hija. Es normal que los hijos enterremos a nuestros padres, es lo natural. Pero perder a tu propio hijo, perder a tu propia hija, la mamá estaba angustiada. Que la entendemos, ¿no? Nos metemos en sus sandalias, en su piel. Por supuesto, la dama estaba sufriendo, porque Dios en su gracia común ha puesto en nosotros algo llamado afecto natural. Es bueno que los padres amen a sus hijos. Es bueno que los hijos amen a sus padres. Pero ahora vivimos en una generación apóstata, endurecida, donde hasta nos alegramos matando a nuestra descendencia, ¿verdad? Pobres niños indefensos hay en el vientre de sus madres. Cuando hay afecto natural, nosotros amamos a nuestros peques, amamos a nuestra descendencia y buscamos su bien. Y de hecho, Pablo nos dice en dos textos del Nuevo Testamento, a saber, Romanos 1:31 y 2 de Timoteo 3:3, que una señal de una persona ya reprobada, endurecida de corazón, es que vive sin afecto natural. Implacable, dice Pablo. Un ser humano por la gracia común ha de amar a los suyos, pero cuando hay una mente reprobada, no hay afecto natural. Es señal de dureza de corazón.
El ser humano es un ser afectuoso. Necesitamos afecto, nacemos necesitando el amor. Y luego cuando nacemos de nuevo, Dios sabiamente nos coloca en una iglesia. Porque sabe que necesitamos nutrirnos. Necesitamos el amor de los hermanos. Necesitamos el afecto de la iglesia. No podemos abandonar a la iglesia. No podemos creernos más sabios que Dios apartándonos de lo que Él ha asignado para que nosotros seamos fuertes y para que crezcamos en la fe. Dios nos ha creado con estas necesidades genuinas. Hay deseos que son pecaminosos, pero hay deseos que son legítimos, ¿no? El deseo de comer, beber, de amar, de ser amado, son cosas lícitas creadas por Dios en el ser humano. Dios entonces nos ha creado con este afecto. La mujer pues tiene este afecto hacia su hijo y tristemente en su gran dolor acusa al siervo de Dios Elías falsamente. Aquí, amados, cuidado con las emociones. Cuidado con las emociones, sobre todo en momentos de gran tensión. ¿Cuántas familias no están destrozadas por ciertas personas haber dicho cosas muy fuertes en momentos de tensión? Y luego llevan el resto de la vida sin hablarse unos con otros. Tenemos que andar en la llenura del Espíritu Santo para no perder los papeles en momentos difíciles. Esta dama, tristemente, sí, bajo una fuerte presión interna, ataca a Elías. No se deja regir por sus facultades racionales, sino por las emociones del momento, y ella saca una conclusión incorrecta e injusta. Amado, en momentos de tensión, si no sabes qué decir, mejor, como decimos en inglés, muérdete la lengua. Es decir, no digas nada. Así no meterás la pata. Y cuando tengas paz de parte de Dios en cuanto a un asunto, luego podrás hablar. Mientras tanto, en situaciones de tensión, encomienda la causa al Señor, confía en Él, y en estos momentos de gran confrontación, confía en Dios, no reacciones, no acuses a la gente falsamente. Contrólate a ti mismo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pero claro, si alguien, por ejemplo, Nicolás se enfada conmigo, ¿no? Nicolás empieza a decirme, te odio, lo que tú hiciste, lo que tú me dijiste, ay, tú no sirves para nada. Claro, yo en la carne, si yo reacciono enfadándome, ay, se desata, ¿no? una guerra. Pero si reaccionamos con mansedumbre en el temor del Señor, como dice la palabra de Dios, la respuesta blanda aplaca la ira, ¿verdad? Y necesitamos pues andar en este dominio propio. Si confiamos en Dios, si vivimos confiando en su providencia, soberanía en todas las cosas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de casa, dentro de casa, podremos reaccionar en paz y no matar a nuestra gente ni acusarlos falsamente. Así que confía en el Señor. Y una buena prueba para ver si estás creciendo en la fe es examínate en momentos de presión. Examínate no en un momento de semana, no en el lugar de trabajo. Inevitablemente esta semana va a surgir una situación tensa. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo reaccionas? Que Dios te ayude en su Espíritu Santo a domarte a ti mismo. Ahí está nuestra mayor lucha, con nosotros mismos. Mi mayor problema no es el hermano Nicolás. Mi mayor problema es un servidor. Yo soy mi mayor problema. Y si consigo dominarme a mí mismo en el Espíritu Santo, podré vivir en paz con el prójimo. ¿Cuál es la acusación que ella lanza? Pues dice ahí en el texto también, versículo 18, ¿has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para tú hacer morir a mi hijo? No está razonando conforme a la Escritura. No está pensando a la luz del Señor. Ella acusa a Elías falsamente en su momento de dolor personal. Y ella aquí está sacando una conclusión que vemos en una gran parte de la iglesia evangélica hoy en la actualidad. Hay personas que dicen que en efecto, si tú estás enfermo, se debe sí o sí
a tu pecado. Si tu hijo acaba de fallecer, seguramente se debe a una falta de fe, se debe a que no sembraste tu semilla, se debe a que no has respetado la autoridad del apóstol del turno, se debe a tu culpabilidad. Ella está razonando aquí como una teóloga falsa, pensando que la situación significa que Dios me está castigando, y no es así. Os pongo un solo ejemplo de esta clase de filosofía que hoy está entre nosotros en el mundo protestante. Os cito las palabras del líder de este movimiento, Kenneth Copeland, que es un multimillonario. Aquí tenéis una cita textual de él. Dice: el propósito de Dios para cada creyente es que viva completamente libre de la enfermedad y los dolores. Queda a su decisión si usted lo quiere así o no. Así que, cuando el creyente se mantiene sufriendo con calamidades físicas, la hermana Luz con su asma, la hermana María Ángeles con sus dolores de espalda, ¿verdad? Si un creyente está con un tiempo pasando con aflicciones físicas, no tiene a nadie más que culpar, sino a sí mismo. Así que la culpa es de Luz, la culpa es de María Ángeles. Si tú estás hoy constipado, la culpa es tuya. Si alguien en tu familia acaba de fallecer, la culpa es tuya. No tienes fe, eres un ingrato, ¿no? ¿Qué tipo de consuelo pastoral hay aquí? El varón no está hablando conforme a la palabra de Dios. Y aquí tenemos un relato en un libro que, bueno, por poco esto se te quebranta el corazón al leer estas cosas. Una ilustración que está en un libro llamado Cristianismo en Crisis. Es una dama ciega que se presentó en uno de sus cultos asociados al ministerio de Copeland. Aquí está el relato. Dice: no pasó mucho tiempo antes de que ellos le pidieran a esta mujer, la ciega, que proclamara declaraciones acerca de la recuperación de su vista y que le exigiera a Dios el cumplimiento de su palabra. Cuando nada sucedió, comenzaron a denunciar a la mujer ciega por su falta de fe. Lobos, ¿no? Demonios, doctrina de demonios. Sigue diciendo: ellos trataron de meterle en la cabeza que había algo en su vida que estorbaba el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios, decían ellos, se ha detenido por alguna área de pecado y desobediencia que Él no puede penetrar. Y según el testimonio de esta dama, que sí que está en la iglesia, pero en una iglesia de sana doctrina, ella dice que ella pasó noches enteras sin dormir, vivía atormentada por este asunto. Amados, la mentalidad aquí de la vida de Sarepta es la mentalidad de Kenneth Copeland, es la mentalidad de estos lobos de la salud que te dicen hoy: si tú estás enfermo, se debe sí o sí a tu pecado. Hay un sentido en el cual sí podemos decir que todas las enfermedades en última instancia sí provienen del pecado. Porque si Adán no hubiese caído en el huerto, nadie aquí estaría enfermo. En este sentido sí, en este sentido digamos general. Pero tú decir directamente que tu enfermedad es producto de tu pecado personal, ya no estamos en territorio bíblico. Ya no podemos defender esta idea a la luz de la Sagrada Escritura. De esta manera matas a la gente. Y vamos a pensar también, cuando nos enfermamos aquí, ¿no? En Almería, yo, gracias a Dios, Él me ha dado buena salud. Pero no hay invierno que no caiga, ¿verdad? Con constipado, tos, a veces gripe, estoy a veces, ¿no? Tumbado ahí en la cama. Pero ¿qué pasa? Yo peco más en noviembre, diciembre y enero que a lo largo del resto del año. O sea, ¿qué pasa? Peco de alguna manera. ¿Qué pasa con los almerienses? De repente nos entra el deseo de pecar y violar la palabra de Dios justo en el mes de invierno. O los constipados se deben a factores naturales. Porque sale el sol, estás ahí 30 grados sudando con una camiseta, entras en la sombra y estás helado. ¿Verdad? Son cosas naturales que estas personas quieren espiritualizarlo todo y decir, si tú estás en pecado, pues se debe a tu pecado. Pues yo aquí en la iglesia os prediqué un sermón en marzo 2023. El sermón se llama, si estoy enfermo, ¿es por causa de mi pecado? Y yo os expuse un texto del Evangelio de Juan, Juan capítulo 9, versos 1 y 3. Y os voy a leer una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Y esta pregunta me revelan
que podrían haber sido miembros de la iglesia de Kenneth Copeland. La pregunta es, están fijándose en un hombre ciego, nacido ciego, y le preguntan al Señor Jesús textualmente, Rabí, maestro, profesor, ¿quién pecó? ¿Este ciego o sus padres para que haya nacido ciego? Están pensando como Kenneth Copeland. Están diciendo, está enfermo porque él es pecador. Está enfermo porque sus padres son pecadores. ¿Y ahora qué dice Jesús? Pues chicos, él es el pecador. No, sus padres pecaron y por tanto nació sin vista. La respuesta de Jesús es, versículo 3, no es que él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es que sí, Dios puede castigar a personas con enfermedades. Por ejemplo, vemos en la Biblia como Dios castiga a Aarón de lepra. Uzías también. Pero el problema consiste en decir que si tú estás enfermo, sí o sí estás en pecado. Ahí no puedes defender tal argumento a la luz de la palabra de Dios. Y es más, cuando nacemos de nuevo, antes hemos dicho que hasta la muerte se nos vuelve amiga, se nos torna en una amiga. Si estamos en Cristo, hasta podemos sacar provecho de nuestras enfermedades. Porque cuando yo estoy tumbado en la cama, ¿no?, con las luces apagadas y con unas ganas ya de salir del mundo, en estos momentos de gran debilidad, confío en mi Señor. Me acuerdo de que soy polvo, de que soy débil, que ni puedo ponerme de pie sin la ayuda del Señor. Paul Washer, después de él sufrir, ¿no?, un ataque cardíaco, él llevaba años diciendo, yo necesito el poder de Dios para predicar y evangelizar y hacer ministerio, etc. Cuando él salió del hospital después de su ataque cardíaco, él decía, ahora entiendo que ni siquiera puedo atarme los cordones de los zapatos sin el poder del Señor. ¿Ves? Dios hizo que el hermano Washer pasara por un encuentro casi con la muerte para aprender que sin mí nada podéis hacer. Tú ni puedes orar sin el poder del Señor. Dios usa la enfermedad en su beneplácito para enseñarnos lecciones. Y también estamos ahí parados pensando, oye, estoy haciendo las cosas bien con mi mujer, mi familia, mi lugar de trabajo. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Y Dios nos detiene durante un tiempo para que reflexionemos más profundamente. Ahora, ¿puedes orar por sanidad? Amén. Santiago 5 dice, los ancianos pueden aplicarte aceite, orar en el nombre del Señor. Tú no estás pecando si tú oras por sanidad. No es que sea pecado orar por sanidad, pero sí Dios puede usar esa enfermedad para hacerte crecer en santificación. Que Dios es soberano sobre todo y no debemos seguir la filosofía de la dama. No podemos decir en el nombre de Dios, si estás enfermo, se debe a tu pecado. No. Nosotros debemos saber que si estamos enfermos, podemos orar a Dios, pedirle que nos sane y examinar también nuestras vidas. Con esto en mente, vamos a cambiar ahora de personaje. Estamos con la mujer, está dolida, es un ser afectuoso y entendemos su dolor de madre, que no se siente identificada con ella, ¿no? Pero claro, hemos visto que el problema, cuando en momentos de gran tensión decimos cosas que no tendríamos que decir. Y ahora vamos a ver cómo reacciona Elías. Porque la dama, por supuesto, está viendo la pérdida de su hijo. Pero Elías está viendo la gloria del Dios de Israel. Él está viviendo a la luz del Señor. Por eso puede confrontar a Acab. Él no ve a Acab, él no ve a Jezebel. Él ve a Dios por encima de ellos. Y en esa situación él reacciona sin perder los papeles, porque tiene los pies en la tierra. Él está confiando en el Señor. Él está anclado en Dios. Entramos pues en punto número 2 del mensaje. Y leeremos ahora, si Dios permite, versículos 19 al 21, la oración de Elías. ¿Cómo debes tú reaccionar en momentos de gran tensión, incluso cuando estás siendo falsamente acusado? ¿Cómo has de reaccionar? Verso 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, porque claro, Elías estaba en otra habitación de esa casa, y puso al niño sobre su cama. Y clamando al Señor, dijo, Señor Dios mío,
aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado es afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Vale, tú me dices a mí: pastor, me acaba de fallecer el hijo o la hija. Yo no voy a decirte: dame acá tu hijo. Yo voy a decirte: pues lamento mucho tu pérdida, mi más sentido pésame, te acompaño en el sentimiento, cosas por el estilo que decimos en contextos de luto, de duelo. Pero el siervo del Señor aquí dice: dame tu hijo, dame el cadáver de tu hijo. Y uno pensaría: entiendo, es una viuda, ella no tiene fuerza para cavar, hay un hoyo en la tierra. Elías ha pedido el cadáver para muy amablemente él encargarse del entierro del niño, ¿cierto? Eso es lo que uno pensaría en la esfera humana. Dame tu hijo. ¿Y qué es lo que Elías va a hacer con el hijo? ¿Lo va a enterrar? Pues sigue diciendo el texto, versículo 19. Él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y puso el cadáver sobre su cama. Ay, de verdad, yo pondría el cadáver en cualquier otro sitio de la casa. En mi cama ni en broma, ¿no? Pero él pone el cadáver en la cama. Y hay algo muy curioso aquí. Según el Antiguo Testamento, tú no podías tocar a un cadáver, porque esto te hacía impuro. Y luego vimos la semana pasada que el hermano entró en la casa de una gentil, volviéndose él pues impuro. Y luego vimos que al lado del arroyo Dios envió aves inmundas llamadas cuervos para darle pan y carne. Inmundo, inmundo, inmundo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está aquí enseñando el Señor? Y vemos aquí que él no piensa enterrar a este niño. Él piensa que este niño va a volver a vivir. Y dice versículo 20, clamó a Dios diciendo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Es decir, Elías sí atribuye a Dios la sequía. Y dice: además de enviar esta gran sequía, además de enviar tu juicio, tu castigo a esta tierra, ahora vas a castigar a esta mujer que me ha recibido en su casa. Y aquí Elías apela a la compasión, apela a la misericordia de Dios. El Señor sí había en su providencia enviado una gran aflicción a la tierra. Y aquí ahora la dama pierde a su hijo. Y antes de analizar el contenido en sí de esta oración, fijaos en cómo reacciona Elías. Está siendo falsamente acusado. La dama está mintiendo acerca de él porque ella, de nuevo, no sabe controlarse a sí misma y por tanto ataca al profeta. ¿Y cómo responde él? Él le da una cachetada. Él, yo qué sé, no se pone a reprenderla, no se pone a echar fuera demonios, fue espíritu de confusión. No. Él toma al niño, desaparece y se pone a orar. Así que estás siendo falsamente acusado en el lugar de trabajo entre semana. ¿Qué debes hacer? ¿Pegar a tu jefe? No pegues a tu jefe. Enciérrate en tu cuarto y ora al Señor. Encomienda la injusticia al Señor y Él hará en su tiempo. Y si Dios está permitiendo que esta gente te moleste, por algo será. No serás todavía el producto acabado, ¿no? A veces uno piensa: ¿por qué tanta gente pesada en mi vida? Porque Will, no estás 100% santificado todavía. Hay mucho que tengo que mortificar en ti. Y como hemos visto, ¿no? En otras predicaciones, ¿no? Ahí está nuestro querido Nico a la puerta. Si todos los seres humanos fuesen como el hermano Nico Rodríguez, ¿cuántos problemas tendríamos? No estaríamos enfadados con nadie. Nico tan pacífico, tan bonito, tan servicial. Dios se encarga de enviar a gente pesada, problemática en nuestras vidas para santificarnos. Sí, muy bien, ahí está Doris. Doris es el ejemplo supremo en nuestra iglesia. Así es. Dios permite que semejantes personas anden con nosotros en casa, en el trabajo, en la iglesia, porque tiene un propósito. ¿Y cómo reacciona Elías? No cede ante la carne. Él convierte la tensión en una excusa perfecta para la oración. Convierte la tensión en oración.
que estas situaciones te pongan de rodillas y no ataques a tu enemigo. Reacciona en la paz del Señor. Es que piensa en tus reacciones. Cuando eres injustamente condenado, ¿qué haces? ¿Atacas a la persona que te acusa? ¿Sacas tu lista de 100,000 argumentos a favor para defenderte a ti mismo? No. Encomiendas la causa al Señor. Y de nuevo, si tienes que siempre defenderte, es carne, es orgullo, es soberbia. Confía en el Señor, encomienda la causa, la injusticia a Él. Ahora, ¿qué es lo que Él pide en oración? Señor, estoy orando por este niño. No, yo estoy poniéndome de nuevo aquí en el lugar de Elías. Esta mujer me está acusando falsamente, me está atacando, y encima le he ayudado con el aceite, con la harina, y encima, en vez de darme las gracias, me está atacando. ¿Qué ora, Elías? ¿Qué ora? Yo habría orado, Señor, por favor. ¿Has llevado a este niño, por favor? Lleva a esta mujer pesada también. Quítala de mi vida, Señor. Envía un relámpago, envía un terremoto, Señor. Acaba con ella. No. Él ora para que Dios resucite al hijo. Él entiende, ¿verdad? Él entiende que es pecador también. Él seguramente habrá perdido los papeles en su vida pasada. Y él es compasivo con el pecado de esta mujer. Porque Elías también entiende que para que esta dama sobreviva, en aquel entonces no existía ni el sistema de pensiones, no habían ayudas del gobierno. Él sabe muy bien que si esta dama pierde este hijo, ¿qué va a pasar con ella? Ella va a morir, porque claro, Dios había dicho que la harina y el aceite estarían en su casa hasta el fin de la sequía. O sea, Dios no le había dicho, yo te voy a dar harina y aceite hasta tu muerte. No, Él dijo, hasta el fin de la sequía. Entonces Elías sabe muy bien, si esta dama ahora está sin el hijo, ¿qué hace? Para sobrevivir va a ir perdiendo más y más fuerzas. Elías entonces, en vez de enfadarse con ella, tiene compasión, ora por ella y dice, amado Señor, esta dama a mí me ha servido. Por favor, no te olvides de ella. Señor, haz algo. Señor, glorifícate. Señor, resucita a este peque. Y versículo 21 dice, y él se tendió sobre el niño 3 veces. Ahora, ¿por qué 3 veces? No lo sé. Y él clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Él está orando a un Dios que es capaz de resucitar a los muertos. El alma del niño se había ido, es una descripción bíblica de la muerte. La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Lo que va a pasar con nosotros en el día de la muerte es que nuestra alma se separará del cuerpo. El cuerpo verá corrupción en esta tierra, ¿verdad? Seremos sepultados y el alma estará en el paraíso con Dios hasta la segunda venida. Y en la segunda venida de Jesús se efectuará la resurrección general de los muertos. Y en ese día recibiremos nuestros cuerpos glorificados y nunca más volveremos a enfermarnos. Es que el alma del niño se había separado de él. Y tenemos la profecía de la resurrección final en Juan 5:28, donde Jesús mismo dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, todos van a resucitar. No solamente los creyentes, ¿no? Porque está la doctrina de un teólogo súper famoso esta semana en Reino Unido, N.T. Wright, que cree que es el teólogo más famoso a nivel mundial, y él ha salido esta semana negando el castigo eterno, el tormento eterno de los impíos. Él dice que sí, los cristianos tendrán vida eterna, pero él piensa que los impíos o serán aniquilados o dejarán de ser imagen de Dios y llegarán a ser criaturas no humanas, pero no sufrirán eternamente.
Y vemos esto también en muchos púlpitos evangélicos. La doctrina del infierno como que nos da temor. No queremos predicar del infierno porque la gente viene a la iglesia para escuchar predicaciones tales como tú eres grande, tú eres bello, se trata de ti, tú eres gloriosísimo. Y no queremos predicar sobre el infierno porque la gente se nos va a ir. Pues, queridos hermanos, si la gente se va de la iglesia por nosotros predicar fielmente la palabra de Dios, que se vaya, que se marche. ¿Qué queremos hacer aquí en la iglesia? ¿Tener una iglesia muy grande y numerosa o queremos una iglesia fiel a la proclamación apostólica? Queremos honrar la palabra de Dios y mejor una comunidad con 60 ovejas que 600 cabras, ¿verdad? Queremos predicar fielmente la palabra de Dios. Os recuerdo hoy, si no estáis en Cristo, os espera ira eterna, tormento eterno, sufrimiento eterno. Ahora, no te lo deseo y por eso te predico el evangelio. Cree en Cristo, arrepiéntete y serás salvo y tendrás resurrección de vida en el día del Señor Jesús. Es que aquí tenemos la oración del profeta y la oración es extraordinaria, porque voy a lanzaros ahora una pregunta. ¿Alguien me podría indicar, por favor, en la Biblia, o citar, no tienes por qué buscar en la Biblia, antes de 1 de Reyes 17, antes de la vida de Elías, cuántas personas habían sido resucitadas antes del ministerio de Elías? Nadie. Ahora, tú y yo sabemos que había más gente resucitada en la Biblia. Por ejemplo, Jesús resucitó a 3 personas. ¿Quiénes fueron? Lázaro, el más famoso, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitó a 3 personas. También en el libro de los Hechos, Pedro levantó a Dorcas y Pablo había estado predicando, no horas enteras, hay una predicación súper larga. Y un joven, claro, se quedó dormido porque Pablo estaba ahí enrollándose mucho. Y ¡boom! El chaval se muere y Pablo ora por él. Y su nombre sale en la Biblia, Eutico, que está en Hechos 20, versos 9 y 10. Lo que quiero decir es que si yo no creo que lo llegara a hacer, ¿no? Pero bueno, a no ser que el Señor me diese una convicción, tremenda interna, pero yo hoy podría decirle al Señor, por favor, Padre, resucita a este hermano muerto. Pero claro, yo tengo precedentes. Está el ejemplo de Jesús, está Pedro, está Pablo, está Elías, está Eliseo. Pero Elías no tenía tal precedente. Pero sí creía en el Dios de la resurrección, porque Abraham, él también creía que Dios era capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos. Es que el Dios de Elías no es Baal. No es Acera. El Dios de Elías es el Dios de la vida y de la muerte. Y Él sí puede, si así desea, levantar a los muertos. Y como muchos predicadores dicen, hay tal poder en Jesucristo que en el día de la resurrección de Lázaro, dijo Lázaro, ven fuera. Porque si Él no hubiese dicho, Lázaro, ahí mismo se habría efectuado la resurrección general de todos los muertos. Hay tal poder, hay tal autoridad en la boca de Jesús. Elías cree en el Dios que levanta a los muertos. Esta oración fue bien intensa. Ahora, de nuevo, a mí me costaría hacer una oración así. Pero Elías tenía la plena convicción de que Dios iba a hacer algo. Pero esta intensidad, este fervor en Elías debe caracterizar nuestras oraciones. Porque alrededor de nosotros, a lo mejor en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, estamos también nosotros rodeados de cadáveres. No cadáveres literales, pero la gente que no está en Cristo está muerta. Están todos muertos en sus delitos y pecados. Y por tanto debemos, en nuestros cultos de oración pública, públicos, en nuestros tiempos de oración privados, debemos convertir a estos cadáveres en asuntos de oración. Señor, por favor, en Almería, levanta a los muertos. Infunde aliento en los cadáveres. Cuando pensamos en el estado de la iglesia, la mundanalidad, la tristeza, Señor, aviva tu iglesia. Da vida de lo alto a tu pueblo, amado Señor.
roguemos por los muertos. Señor, salva. Señor, aviva. Señor, envía tu espíritu, sopla con poder. Dios es el Dios de la resurrección. Y antes de cada gran avivamiento en la historia de la iglesia visible daba pena. Apostasía, decadencia, herejía, etc. Pero luego Dios respondió al clamor de muchos, enviando vitalidad, fuego de lo alto, vida. Dios puede hacerlo en nuestros días. Oremos por los cadáveres espirituales. Oremos por las iglesias moribundas. Oremos al Dios de la resurrección. Hay uno que es poderoso. Hay uno que es Dios de la vida. Hay uno que puede obrar así. Su nombre es el Señor Dios omnipotente. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Y ahora, amados, el tercer punto es casi literalmente increíble, que no puede creerse. Pero bueno, lo creemos porque es escritura inspirada por Dios. Creemos lo que dice este libro, porque este libro es del Espíritu Santo. Y ahora la última lectura de hoy, versos 22-24. Lo que va a pasar ahora, hermanos, es histórico, sin precedentes. ¡Wow! Es como de una película. Versículo 22. Y el Señor oyó la voz de Elías. Y fijaos en esta cláusula. El alma del niño volvió a él y revivió. ¡Gloria! ¡Aleluya! Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa. Me dijo que la mamá estaba ahí llorando con lágrimas, reventada, hecha polvo, pobrecita. Lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Me hubiera encantado estar ahí en ese momento viendo la cara de la mujer. Versículo 24, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Hermanos, gloria al Dios de Israel. Dice ahí, versículo 22, el Señor oyó. Ahora, Dios todo lo oye. Si tú ahora estás susurrándole a tu amiguito, ¿no? Diana le susurra algo bonito a Giovanni, ¿no? Me gusta tu perfume, estás muy guapo hoy. Dios está oyendo, Dios oye todo lo que Diana está diciendo. Si tú estás pensando algo en tu corazón, Dios está oyendo. Así que porque aquí dice el texto, Dios oyó la oración de Elías, porque Dios oye todas las oraciones, hasta las oraciones de los pecadores que no van a ser contestadas, Dios las oye, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué dice que Dios oyó la oración de Elías y Dios oye todas las oraciones? Exactamente. Él respondió favorablemente ante lo solicitado, lo pedido por el profeta. Y ahí está, dice el versículo 22, el alma del niño regresa a él y revive. Exactamente, tenemos aquí una sombra del día final, Jesucristo. Las almas de los difuntos regresarán a sus cuerpos y los creyentes recibiremos cuerpos glorificados, los impíos cuerpos de juicio y destrucción eterna. El alma del niño vuelve. Y también, ya que es día domingo, os recuerdo que hace 2000 años aconteció lo mismo con nuestro gran capitán, el vencedor, el triunfador. Ciertamente padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, mas al tercer día Dios lo resucitó y le ha dado un nombre que sobre todo nombre de lo nombrado en el cielo, la tierra, por debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, la tierra, por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. El alma del amado, impecable, inmaculado Hijo de Dios regresa a su cuerpo. ¡Pum! Cristo sale de la tumba. He aquí, yo estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Amén. El alma del niño regresa a él. El niño se pone
de pie con vida. Y ahora Elías trae el niño a la mamá y dice, mira, mujer, tu hijo vive. Gloria a Dios. La presencia del profeta de la resurrección convierte la tristeza de la mamá en profunda alegría. Y hoy también nos consolamos sabiendo que cuando nuestros seres queridos han muerto en el Señor, tenemos el gran gozo de saber que estaremos con ellos por toda la eternidad. Y doblemente también tenemos la gran bendición de saber que todos los que están actualmente difuntos, que experimentan regeneración por el Espíritu Santo, son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y tal es el gozo en la conversión de un muerto en creyente, que dice la palabra de Dios que hasta en el cielo hay fiesta, hay banquete por las almas que se convierten. Ahí el cielo ve una manifestación más de la gracia y la misericordia del Señor. Y la dama concluye nuestro pasaje diciendo, ahora Elías, yo conozco que tú eres varón de Dios. La palabra del Señor es verdad en tu boca. La señal no tiene el fin de glorificar a Elías. La señal tiene el fin de dar credibilidad al mensaje predicado por Elías. Él es el mensajero de Dios. Él predica la palabra de Dios. Dios quiere que la dama haga caso a la palabra y permite que se dé el milagro. Y cuando estudiamos la Biblia hay 3 generaciones de milagros. Generación número 1, Moisés, Josué. La generación del Éxodo y luego la conquista. Luego generación número 2, Elías, Eliseo, la segunda generación de milagros. La tercera generación de milagros, Jesús y los apóstoles. Más allá de estas 3 generaciones, los milagros brillan por su ausencia en la Biblia. Pero en estas 3 generaciones el propósito de Dios es el mismo. Por ejemplo, Moisés. Moisés puede llevar a cabo milagros para que la gente haga caso a su doctrina. Él dice a Dios, Éxodo 4:1, Señor, yo iré a ellos, pero no me creerán, no oirán mi voz, me dirán, no te ha aparecido el Señor. Entonces Dios dice, ok Moisés, lo que vas a hacer es lanzar tu vara, tu bastón al suelo, y yo lo voy a convertir en una serpiente, una culebra. Y así la gente al ver la señal daba credibilidad. No es que la gente haya nacido de nuevo, pero el impacto del milagro les llamó la atención y así hicieron caso a Moisés. Dios da la señal para que hagan caso al mensaje. En la vida del Señor Jesús, Jesús hace milagros para que la gente preste atención a su doctrina. Jesús mismo dice, Juan 10:38, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, creed a las señales, los milagros, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y otra vez Juan 14:11. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras, las señales, los milagros. En Moisés vemos que los milagros sirven el propósito de que el mensaje sea creído. En la generación de Jesús y la primera iglesia, las señales son dadas para que la gente crea el mensaje. Y aquí ahora en nuestro texto de hoy sucede lo mismo con Elías. La señal es dada no como un fin en sí mismo, sino como un medio para que la mujer crea de todo corazón en el mensaje de Elías. Ahora, entre nosotros hoy en la iglesia hay que diferenciar entre gente con don de milagros y los milagros. Nuestro Dios es soberano y Él puede hacer milagros. De hecho, yo creo que Dios hace milagros porque Élos aquí, salvos por soberana libre gracia. Alex es un milagro. Ana es un milagro. Antonio es un milagro. Estamos aquí rodeados de milagros. No me digas a mí que Dios no puede hacer milagros. Pero una cosa es que Dios hoy esté haciendo milagros. Otra cosa es que haya hacedores de milagros como en el primer siglo. Porque Pablo dice, 2 Tesalonicenses 12:12,
Él habla de las señales del apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Sí, Pedro podía sanar a gente con su sombra, Pablo podía sanar a gente con su pañuelo, pero porque eran apóstoles y Dios estaba usando a ciertos hombres como hacedores de prodigios para dar credibilidad al evangelio que estaban proclamando. Es que hoy, amados, no hay, lo siento mucho, no me gusta llevarle la contraria, no me gusta llevarle la contraria, ¿no? A Guillermo Maldonado, no, wow, un gran hombre, pero hermanos, no hay apóstoles hoy, no hay más apóstoles. ¿Sabéis por qué? Efesios 2:20, Cristo es la piedra angular y los profetas y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Ahora, hermanos, estamos en el siglo XXI. La iglesia, sus fundamentos fueron colocados hace 20 siglos. Lo que yo no voy a hacer hoy, el siglo XXI, es volver a meter ahí fundamentos. Los fundamentos ya fueron puestos. No hay más apóstoles. No hay nadie que tenga este don de hacer milagros. Pero sí hay un Dios que está en el trono, el Dios de Elías, que sí puede soplar soberanamente conforme a su voluntad y hacer proezas. Pero aquí debemos evitar el peligro de ser ingenuos en nuestra fe. A veces tenemos la sensación de que, oh Señor, si solamente hicieras más milagros, más gente en Almería creería en ti. Y sin embargo, cuando estudias la palabra de Dios, sucede todo lo contrario. De hecho, esto lo voy a explicar más en la serie sobre Hebreos, pero voy a enumerar simplemente 4 observaciones de las señales de Jesús en Juan, que es el Evangelio de las señales. 4 observaciones que dan que pensar, que los milagros no siempre producen nuevo nacimiento. Uno puede ver milagro, quedarse impactado y no ser del Señor. Aquellos que vieron el milagro de Moisés, ellos no entraron a la tierra prometida porque eran incrédulos. Aquí tenéis 4 observaciones que luego el año que viene, 2026, si Dios permite, estaremos exponiendo más detalle. Número 1, las señales endurecen a los adversarios de Jesús. Un solo ejemplo. Jesús resucita a Lázaro. Y todos los fariseos se convierten en cristianos, levantando culto, bendición a Jesús y los apóstoles, y fundan 1000 iglesias hasta los confines de la tierra. ¿Amén? ¿Así dice la Biblia? ¿Qué va? Nada más resucita a Lázaro, traman la muerte del Salvador, y como si fuera poco, traman también, pobrecito, la muerte del hermano Lázaro. Los milagros endurecen a los adversarios. Hoy no, el milagro va a convertir. No, el milagro no convierte a nadie. El único milagro que convierte es la regeneración, el nuevo nacimiento. Si tú ves 10,000 milagros al día, como los israelitas en el desierto, y Dios no te da un corazón para entender, irás al infierno. Judas Iscariote vio 100 millones de milagros. Está en el infierno. Los milagros no nos salvan. Observación número 2. Los milagros de Jesús fomentan una falsa comprensión de la misión de Jesús. Le puse el ejemplo a Raquel antes del culto. Jesús alimenta a los 5,000. Wow, 5,000 hombres, ¿no? Multiplica damas, hijos, etc. Jesús alimenta a los 5,000 ahí en Galilea del Norte. Al día siguiente, ven el milagro, quieren apoderarse de Jesús para convertirlo en rey. Sí, rey sociopolítico, porque Él lo va a alimentar, nos va a dar pan gratis, pescado gratis, el resto de nuestras vidas. Ellos no están viendo a Cristo como Hijo de Dios eterno, digno de mi sumisión y lealtad. No, ellos están viendo a Jesús como un supermercado, como un centro comercial personalizado. ¡Qué bien! Jesús me dará bebida, comida. Los milagros están, pero no hay verdadera fe en ellos. Y, por supuesto, Jesús empieza a predicarles duro, y todos se van. Se marcharon. Juan 6:66. Los que comieron los panes y los peces abandonaron a Cristo. Los milagros no salvan. Prueba número 3. La fe milagrera no salva. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús dice: ay, has visto mis milagros, por tanto eres un seguidor mío, eres un discípulo, me llamas Rabí, me llamas maestro, me tratas con respeto. Oh, Nicodemo, tú eres mi hijo en la fe. No, que va. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo.
Jesucristo. Porque si Nicodemo hubiese nacido de nuevo, no se habría referido a Jesús como rabí, maestro. Le habría dicho, Señor, Dios mío, mi Redentor. ¿Ves? Él había visto las señales, pero no tenía fe salvadora. Tú puedes ver un milagro y no ser creyente. Y luego, número 4, hay varios ejemplos en Juan donde Jesús reprocha a aquellos que van buscando milagros. Hermanos, lo siento. Incluso aquí en Almería hay iglesias así. ¿Qué es lo que ofrecen? Milagros, milagros, milagros. Vete hoy, hay culto de liberación. Vete, culto de sanidad. Vete y la gente, milagro, milagro, buscando milagros, buscando milagros. No buscan la palabra del Señor. ¿Qué es la diferencia entre el religioso que va buscando milagros y la oveja de Dios? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que busca una persona nacida de nuevo en una iglesia local? No busca un equipazo de alabanza, aunque bueno, en esta iglesia tenemos un equipazo, ¿verdad? Yo, María José, madre mía, tenemos un contrato ahí multimillonario, ¿no? No buscamos luces, no buscamos obras de teatro, no buscamos milagros, señales, buscamos la palabra de Jesucristo. Y si no estás interesado en la palabra de Jesucristo, este lugar no es para ti. Lo siento, no voy a luchar para que te quedes con nosotros, porque aquí, si Dios nos da de su gracia, seguiremos predicando la palabra del Señor, la Biblia, la voz del Espíritu Santo. Es que vamos, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Está tu corazón anclado en el Señor, en su palabra? ¿O estás buscando otras cosas no conformes al corazón de Dios? Recuerda, las señales en la Biblia vienen para dar credibilidad al mensaje, para que la gente preste oído al vocero del Señor. Llámese Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jesús, Pedro, Pablo, etc. Es que hoy, queridos hermanos, nosotros servimos al Dios de la resurrección, al Dios soberano que sí puede hacer milagros según su buena voluntad. Y hoy quiero acabar antes de orar diciéndote algo bien bonito. Quiero que te veas hoy en el texto, porque todos nosotros como este niño estábamos muertos en delitos y pecados, pero aleluya, hubo un intercesor. Ese intercesor, hermanos, levantó un clamor por nosotros en el huerto. Él oró por todos aquellos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Tú estabas en esa oración. Cristo en el huerto estaba orando por ti. Y gracias a la intercesión de nuestro fiel Elías, salimos de la tumba. Y ahora vivimos en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y ahora podemos decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por mi fiel intercesor Jesucristo. Y es más, amada esposa de Cristo, tu Salvador no solamente oró por ti hace 2000 años en el huerto, tu Salvador en este mismo culto está a la diestra del Dios de Israel, está a la diestra del Dios de Elías y sigue intercediendo por ti. Y por eso tú estás aquí hoy con fe, porque si tu fiel Elías habría dejado de orar por ti, no estarías aquí en esta mañana. Te habría entregado ya una vez más a la perversidad, la dureza de tu corazón. Pero si tú estás aquí hoy con fe y con el Espíritu Santo, no es gracias a ti, no es gracias a tu mérito, es gracias a nuestro Elías, es gracias a nuestro intercesor celestial, es gracias al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Oremos al Padre en su santo nombre.